Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los futuros abogados que han de graduarse, primero Dios, en la Universidad Rural de Guatemala. Es una verdadera satisfacción estar de nuevo con ustedes. La intención es compartir algunas semillas de conocimiento que ya son del dominio de ustedes, pero que en la etapa en que actualmente se encuentran es necesario retrotraer esos contenidos, esas cápsulas científicas, esas cápsulas legales que van a servirle tanto en su preparación para los privados como para el ejercicio profesional. Dios los bendiga a todos. Gracias por estar ya interconectados. Y vamos a empezar teniendo en consideración los temas que vamos a desarrollar esta tarde. El objetivo es revisar contenidos fundamentales en relación a los temas del registro de la propiedad y de las obligaciones en general, con su respectivo fundamento sustantivo. Vamos también a proyectarles los contenidos que trataremos de abarcar, siempre teniendo en consideración que el tiempo que disponemos es bastante corto, por lo que les ruego estar atentos a estos contenidos. Veamos. Del registro general de la propiedad o del registro de la propiedad, veremos conceptos, principios, títulos sujetos a inscripción, de la forma y efecto de las inscripciones, de las anotaciones y sus efectos, de las cancelaciones, certificaciones del registro, inscripciones especiales, disposiciones generales, registro de la prenda agraria, registro de testamento y donaciones por causa de muerte, registro de la propiedad horizontal, otros registros especiales y el tema de los registros y de los registradores. Del derecho de obligaciones, consideraciones previas, del negocio jurídico, de las obligaciones según su eficacia y de las obligaciones según su objeto. A medida de la disponibilidad de tiempo, trataremos de abarcar otros temas puntuales siempre en relación a las obligaciones. Entremos entonces en detalle. El registro de la propiedad. El registro de la propiedad, perdone, tenemos una pequeña interrupción ahí. Un momentito, solo estamos tratando de subsanar. Un momentito, por favor, jóvenes. Eleazar, vení. Con cuidado. Son cuestiones técnicas que descuidamos por un momento, pero bueno, estamos de nuevo entonces. El registro de la propiedad es una institución pública cuyo objeto es la inscripción,
anotación y cancelación de los actos y contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles y también sobre bienes muebles identificables, con excepción de garantías inmobiliarias que existe una regulación específica. El registro de la propiedad, entonces, en esa su función de inscribir, de anotar y cancelar actos y contratos relativos al dominio, se desarrolla, se desenvuelve atendiendo algunos principios. El principio de la fe pública, el principio de seguridad registral. Se sustenta en que es necesario que los actos relativos al traslado, relativos al movimiento del dominio, al tracto del dominio de una persona a otra, de una entidad a otra, deben tener una seguridad, deben tener una garantía jurídica. Esos principios de seguridad registral, si bien es cierto, no están regulados de manera taxativa en la ley, de alguna forma están incluidos en las normas, en unos artículos que tenemos a la vista. Pero hablando de estos principios, veamos, por ejemplo, el artículo 131 en relación a la fe pública. Veamos si podemos extraer la parte que más nos interesa de ese artículo para ubicar lo que es la seguridad registral. El artículo en referencia de manera taxativa regula, veamos por favor, toda inscripción expresará cuando la ley o cuando esta norma sustantiva preceptúa lo que debe contener toda inscripción, lo que hace robustecer la seguridad registral. Lo que hace es dar al director, al encargado, al registrador, para decirlo de forma correcta, esa fe pública, es fedante de los actos registrales. Entonces, se cuenta con esos principios: seguridad registral, fe pública, y lo sacamos a colación porque es necesario. El artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil preceptúa que hacen plena prueba, hacen valor probatorio todos los documentos expedidos por funcionario en ejercicio de sus funciones. Eso significa que los documentos que pueda expedir, que las certificaciones que pueda expedir el registrador del Registro General de la Propiedad o del registro o segundo registro de la propiedad, constituyen plena prueba. Hay otros principios bien importantes. El principio de prioridad. Esto tiene relación con el momento en que va a determinarse o realizarse un acto. Veamos. El artículo 1141 nos ayuda a determinar qué inscripción tiene más valor en caso dos se hubiesen realizado de forma conjunta o paralela. Entre dos o más inscripciones de una misma fecha y relativas a la misma finca o derecho, determinará la preferencia, la anterioridad en la hora de la entrega del título en el registro, del documento en el registro. A eso se debe el principio de prioridad. Primero en registro, primero en derecho. Pero no nos quedamos solo allí. El artículo 1807 habla o preceptúa lo relativo a los bienes muebles registrables también,
que la primera inscripción que se realiza en relación a esos bienes muebles es la que tiene la prioridad, es la que tiene la plena validez. Veamos el 1808, que estimo es necesario para fines de nuestro estudio. Si son tan gentiles de tomar su código, por favor, su código civil, y busquemos el artículo 1808. Me interesa que veamos cómo ese principio de prioridad está de manera taxativa establecido en nuestro Código Civil. El Código Civil establece en el artículo 1808, si la cosa vendida fuere inmueble o derecho real sobre inmuebles, prevalecerá la venta que primero se haya inscrito en el registro de la propiedad. Y si ninguna lo ha sido, entonces será válida la venta anterior en fecha. O sea, la prioridad es un principio que nos ayuda a entender que el primer instrumento, el primer documento que llega al registro es el que tiene más valor cuando está inscrito ya. Y si ninguno de los documentos en relación al mismo bien está inscrito, tendrá mayor valor, o mayor prioridad el anterior en fecha. Vemos también el principio de publicidad. Por este principio se presume que toda la población está enterada de los actos que se inscriben en el registro de la propiedad y que no solo está enterada, puede tener acceso. Ese es el principio de publicidad. Puede tener acceso a todos los actos de su interés que obren en esa institución pública. Y para ello es necesario entender que son públicos porque los libros de los registros así están preceptuados. Así está preceptuado. Son públicos. Pero no se sacarán por ningún motivo, por ninguna causa de la oficina del registro donde se encuentran, donde se mantienen. Y se mantendrán o deben mantenerse los cuidados o precauciones necesarias para conservar y mantener bajo seguridad esos libros. Cualquier diligencia judicial o extrajudicial que exija la exhibición o que se pongan a la vista esos libros deben practicarse, por supuesto, en la misma oficina. ¿Cuándo podría hacer esto? Para que veamos que el principio de publicidad es propio del derecho registral, entonces los mismos libros que se encuentran en el registro pueden ser objeto de un reconocimiento judicial. Si alguna finca es objeto de alguna litis y se necesita determinar alguna circunstancia propia, sea de nombre del propietario, la extensión, las colindancias, características, qué sé yo, de cualquier aspecto que tenga que ver con los requisitos de la inscripción, la parte interesada puede solicitar, puede pedir que un juez de primera instancia civil ordene un reconocimiento judicial sobre la finca, por ejemplo, libro 1, folio 1 del departamento de Jutiapa, de Guatemala. ¿Con qué objetivo? Para constatar algunos extremos, pero ¿qué nos ayuda a entender eso? Que el registro de la propiedad, que los actos registrales son eminentemente públicos. Continuemos. Hay algunos otros principios que la doctrina expone, y le reitero, los principios no aparecen en el Código Civil como tales. Artículo tal, principio de no. En la misma estructura de la norma pueden ir viéndose la manera o pueden ir viendo de alguna forma cómo están contenidos algunos de esos principios. La doctrina expone, por ejemplo, los principios materiales, principios formales.
En los principios materiales está el principio de inscripción y de especialidad. En los principios formales está la rogación, la legalidad o calificación, está el tracto sucesivo. Pero también están los principios mixtos. Y dentro de esos principios mixtos está el consentimiento. Ahí nos refieren a el artículo 29, numeral 11 del Código Notariado. La legitimación, que podemos verla como principio que está imbuida de alguna forma en el artículo 1146 y 1148. Pero veamos. Principios materiales de la inscripción. Hay una norma que preceptúa exactamente cuáles son los requisitos que debe llenarse para poder inscribir. Ese principio de inscripción, como lo referimos en la diapositiva, podemos verlo en el artículo 1125. En el artículo 1125 se puede leer: en el registro se inscribirán. ¿Qué se inscribirán? De una vez describe los títulos que acrediten el dominio de los inmuebles y los derechos reales sobre los mismos, los títulos traslativos de dominio de los inmuebles. Ahí pueden también esos libros, pensando en el principio de inscripción, pueden inscribirse la posesión que conste en un auto de una diligencia voluntaria de titulación supletoria legalmente expedido, actos y contratos que transmitan el fideicomiso o en fideicomiso los bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, las capitulaciones matrimoniales, si afectaran bienes inmuebles. En fin, el artículo 125 registra ese principio material de inscripción. Allí están regulados. Veamos. El artículo 1131 es específica o específico en regular aspectos como los siguientes. Toda inscripción expresará, y empieza a identificar o a relacionar qué debe contener. Si la finca es rústica o urbana, debe hacerse constar, aparte su ubicación, el municipio, departamento en que se encuentra, las áreas, los rumbos, etc. Allí vemos de alguna forma ese principio de especialidad que está inmerso en el Código Civil. Pero veamos también está el principio de rogación. El principio de rogación, eso es, recuerda que es pedir, es requerir, es solicitar. Entonces, dentro de los principios formales, la rogación, ¿a qué puede referirse? Al acto mediante el cual la persona interesada procura la intervención del registrador para determinados actos. Rogación. El artículo 1127, la inscripción en el registro puede pedirse, a eso nos referimos, principio de rogación. Requerir, pedir, solicitar por cualquier persona. Cualquier persona que por supuesto tenga interés en asegurar el derecho que se debe inscribir. Los registradores están obligados a realizar toda inscripción, anotación o cancelación dentro del término de 8 días, contado desde la fecha en que se recibe el documento en el registro. Y si este tiene lugar a varias de las operaciones antes indicadas, el término podrá ampliarse, es decir, si no solo es inscripción de una compraventa, puede ser la anotación de determinada circunstancia, etc. Entonces, el plazo, la misma ley preceptúa que podría variar o ampliarse atendiendo los actos que se requieran hacer en el libro
de folios reales donde están inscritas las fincas. Entonces vemos que el principio de rogación sí está realmente imbuido en alguna de las normas del Código Civil atinentes al registro de la propiedad. El principio de legalidad o calificación, pues sí, está también contenida en el Código Civil, o está contenido, mejor dicho, el principio ese. Si el documento presentado no fuera inscribible o careciere de los requisitos legales necesarios, el registrador lo hará constar en un libro especial. O sea que tiene que cumplirse con la legalidad, con la calificación del documento que ingresa. Esa es, a esa circunstancia, es a que se refiere el principio de calificación y legalidad. Ya veremos otros aspectos en relación a estos principios. De tracto sucesivo. Recordemos que cuando hablamos de tracto, nos estamos refiriendo a la historia de posesión o inscripción de propiedad, al devenir de esa finca desde su primera inscripción, las denominaciones que van surgiendo, las anotaciones, etc. El tracto es otro principio formal, el tracto sucesivo. La primera inscripción, como usted recordará, será la del título de propiedad o de posesión. Y sin ese requisito no podrá inscribirse otro título o derecho real relativo al mismo bien. No puede desmembrarse una fracción de una finca que no esté realmente inscrita, porque el tracto sucesivo empieza con la primera inscripción de dominio. Coadyuva al entendimiento de este principio de tracto sucesivo el artículo 1134. En las inscripciones relativas a un bien anteriormente inscrito, se omitirán aquellas circunstancias que respecto de él consten ya en el registro. Si no es necesario anotar, por ejemplo, en la finca, en la primera inscripción de dominio, ya están los datos. En la segunda, no podemos repetir, cuyas medidas son, cuya ubicación es, son datos que ya obran. Entonces, el 1134, como parte del principio de tracto sucesivo, establece que en esas inscripciones relativas a un bien anteriormente inscrito se omitirán aquellas circunstancias que respecto de él ya consten en el registro, haciéndose solo referencia a ellas y citándose el número de libro, de finca y de folio en que se encuentran, pero se cuidará de expresar las alteraciones que el mismo ya haya sufrido, hablando del tracto sucesivo. Bueno, entonces, ya vimos principios materiales de inscripción y de especialidad. Ya vimos principios formales, rogación, legalidad y tracto sucesivo. Veamos los principios que la doctrina llama mixtos. El consentimiento. El consentimiento, pues, veamos que es una declaración de voluntad. Pero para ello es necesario leer, ojalá no estemos equivocados, releámoslo por favor, el artículo 29, numeral 11 del Código Notarial. Veamos esta parte de esa norma. La advertencia a los otorgantes de los efectos legales del acto o contrato y que deben presentar el testimonio a los registros respectivos. La advertencia a los otorgantes. Yo me encamino a que de forma complementaria veamos las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan y la del notario precedido de la palabra o de la frase ante mí. Creo yo, hay que complementar. Entonces el numeral 11 y 12 del Código Notarial, porque allí, cuando signamos un instrumento, es cuando nosotros estamos, siempre que no hayan vicios, ya hablaremos de eso después, pero es cuando nosotros estamos prestando nuestro consentimiento al negocio en el cual somos parte.
Legitimación, ya platicamos un poquito, pero legalidad o legitimación, veamos si el artículo 1146 engloba esta parte. La inscripción no convalida los actos o contratos nulos, según las leyes. Veamos. Legitimación, 1146. Dice que los actos que se realicen, las inscripciones, no van a convalidar actos o contratos nulos según las leyes. Esto no obstante, que los actos o contratos que se ejecuten o otorguen por persona que en el registro aparezca con derecho a ello, una vez inscritos no se invalidarán en cuanto a terceros, aunque después se anule o resuelva el derecho del otorgante en virtud de causas que no aparezcan en el mismo registro. Entonces, la legitimación como tal debe observarse, debe tenerse en cuenta la legalidad, la absoluta legalidad, el verdadero derecho que pueda asistirle a una persona para otorgar o ser quien traslade parte del dominio o a quien se afecte con algún acto registral. Debe estar encuadrado, enmarcado dentro de la ley. Únicamente perjudicará a terceros lo que aparezca inscrito o anotado en el registro. Esto es legitimación. Únicamente perjudica a terceros lo que aparezca inscrito o anotado en el registro. Por terceros se entiende el que no ha intervenido como parte en el acto o contrato. Y así vemos cómo entonces en cada norma de la que hemos mencionado aparecen inmersos principios como los que hemos mencionado. Pasemos ahora al tema de la inscripción en general. Veamos los libros obligatorios y principales que se llevan en el registro de la propiedad. Veamos que uno de los primeros libros es el de la entrega de documentos. Libro de entrega de documentos, libro de inscripciones, el libro de cuadros estadísticos de índices. Y creo que allí es necesario que veamos el artículo 1220. En los registros es obligatorio llevar los siguientes libros principales. Libros principales. Entrega de documentos, inscripciones, cuadros estadísticos y de índices. El registrador llevará asimismo los libros que sean necesarios para las inscripciones especiales y los demás libros que determine el reglamento del registro. Los libros podrán ser electrónicos y físicos. Como está la tecnología y el devenir de las circunstancias que hemos vivido, ahora muchos actos son realmente electrónicos y están regulados y establecidos en el caso del registro de la propiedad. Bueno, pasemos al siguiente tema. Muy bien. De la inscripción en general, de los títulos sujetos a inscripción. No se aceptarán para operación registral documentos que contengan actos o contratos que no hayan sido previamente inscritos en otros registros que corresponda de conformidad con la ley. Testimonios de escrituras que correspondan a bienes inscritos en los dos registros. Hablemos del registro general con sede en la ciudad de Capital y el segundo registro con sede en Quetzaltenango. Si hay testimonios que contengan actos o contratos que abarquen bienes inscribibles en dos registros, deben inscribirse en esos dos registros y así se obtendrá una inscripción completa. Títulos sujetos a inscripción. Ya platicamos de los títulos que son sujetos de inscripción
hicimos una pequeña descripción de ellos y ustedes recordarán en relación a esos títulos. Solo a manera de recordatorio, ¿qué títulos se inscriben? Los que acrediten el dominio de los inmuebles, derechos reales, los títulos relativos de dominio, la posesión que conste título supletorio, etcétera, etcétera. De la forma y efecto de la inscripción. Las inscripciones en el registro de la propiedad acreditan el dominio de los bienes solo a favor de quien aparezca como titular del derecho, siempre que reúna, por supuesto, los demás requisitos de la ley. Para poder inscribirse, la primera inscripción será la del título de propiedad o posesión. Platicamos también ya de eso, que la primera inscripción es la del título de propiedad o de posesión, y ahí referimos el artículo 1130. Requisitos de toda inscripción. Toda inscripción expresará clase de finca, ubicación, nombre de los otorgantes, medidas, colindancia, rumbos, azimut, etc. Veamos, creo que sí es importante que leamos de nuevo el artículo 1131, si usted me acompaña para que vea ese aspecto. Lo leímos ya, pero recordamos, toda inscripción expresará finca, si es rústica o es urbana, ubicación, el lugar, la zona, el municipio, el departamento, área, rumbos, azimut, coordenadas geográficas debidamente georreferenciadas al Sistema Geodésico Nacional, medidas lineales y colindancias. Me voy a detener un ratito con medidas lineales y colindancias. Como parte de la misma experiencia que uno va adquiriendo en el ejercicio profesional, veo la suma necesidad, la urgente necesidad que todos los estudiantes de derecho, notarios, abogados, deberíamos de tener conocimientos básicos de geometría, deberíamos tener conocimientos básicos de geometría y también de aritmética básica. Vean, por ejemplo, he tenido casos o litigios, donde hemos afortunadamente ganado esos procesos porque el notario adversario no conoce y no sabe ubicarse geoposicionalmente. No sabe ni cuál es su oriente. Por supuesto, son los que salieron mal, usted no, usted se está formando de manera correcta. Entonces, cuando el 1130 nos indica, o el 1131 nos indica la ubicación de los rumbos, es por la necesidad de esa certeza jurídica de cuál es el oriente, cuál es el poniente, cuál es el norte, cuál es el sur. Esto es vital. Si gano o he ganado casos porque el abogado no sabe cuál es su oriente y cuál es su norte, de verdad que es lamentable. Y otra deficiencia, otra falencia en la mayoría de abogados y notarios es que no saben diferenciar entre medidas lineales y medidas ya con relación geométrica. Si decimos en el norte mide 10 metros, en el sur mide 10 metros, nos estamos refiriendo a metros lineales. Y solo pueden ser cuadrados cuando tengamos imagínense un inmueble en forma rectangular que tenga 10 metros por 20. 10 en el norte, 10 en el sur, 20 en el oriente, 20 en el poniente. Entonces uno hace una relación, una operación sencillísima, multiplicamos. 10 por 20 y tenemos el área en metros cuadrados. Pero si usted me cree, notarios que están en ejercicios con una lamentable ignorancia, yo así le ignorancia, anotan a veces en el norte mide 10 metros cuadrados
En el sur mide 10 metros. De verdad, perdone que me haya salido un poquito de los datos o requisitos de la inscripción, pero es necesario. Por favor, hay que leer aritmética y geometría básica, por favor. Es necesario obtener áreas de figuras regulares e irregulares. Es bueno conocer algo de trigonometría para que no vayan a engañar a sus clientes. Perdonen, yo sé que usted no tiene nada que ver con eso. Son algunos que desafortunadamente, por supuesto que no son todos los notarios, pero hay un buen número. Ayuda mucho el estudiar cursos. Bueno, la ventaja en mi caso, que soy técnico en silvicultura y manejo forestal, llevé topografía, dasometría y todo eso me ayuda, pero le suplico a usted, por favor, que lea para que cumplamos de manera correcta con lo que establece el artículo 1131. Bueno, después de este comercial, veamos. El artículo 1132 establece que ante el registro debe presentarse documento con su respectivo duplicado. Eso es necesario para fines de inscripción y para fines de los atestados que van generándose en el propio archivo. Los bienes en copropiedad se hace en una sola inscripción, mientras no se dé la partición de los mismos, por supuesto. Es una inscripción, todos los propietarios aparecen ahí. Las servidumbres se hacen constar en ambos bienes. ¿Qué sucede si se presentan dos actos inscribibles en el registro? Eso lo platicamos ya. ¿Qué sucede? A ver, se lo dijimos ya. Y le hablamos del principio de prioridad. ¿Qué sucede? Si se presentare el mismo día al registro despacho que contenga orden o mandamiento judicial de anotación de demanda y testimonio de escritura pública de actos o contratos que afecten los mismos bienes, ¿qué se debe atender? Debe atenderse la hora de la entrega de los documentos. Y si es la misma hora, porque en una ventanilla entró Juan, en otra entró Pedro, uno entró con la orden judicial para una anotación y en la otra ventanilla llegan para un acto de una desmembración a la misma hora. Entonces se tendrá preferencia el documento que sea anterior de acuerdo a la numeración del libro de entrega. Bueno, ojalá que le hayan puesto atención a esto. ¿Qué efectos produce la inscripción de títulos supletorios? Los mismos efectos del título de dominio. Se tramita una diligencia voluntaria de titulación supletoria, el juez de primera instancia civil, después de todo el trámite legal y con la respectiva hoja de seguridad, envía la certificación del auto al registro, lo inscriben y ¿qué efecto produce? Lo mismo del dominio, de cualquier propiedad. De las anotaciones y sus efectos. ¿Quiénes podrán obtener anotación de su respectivo derecho? Las personas que estén interesadas pueden solicitar la anotación de su derecho en determinada finca. Por ejemplo, una pareja que por circunstancias X ya vive en una relación enfermiza y se separan. Y la esposa quiere garantizar que el esposo no enajene el patrimonio conyugal. Entonces puede solicitar una anotación de demanda en un proceso cautelar para que el juez ordene que se inscriba ese derecho que tiene la esposa, dependiendo de otras circunstancias que no vamos a ahondar, pero ¿quiénes pueden obtener anotación? Ya dijimos, todas las personas a quienes les asista el derecho, principalmente el propietario. Podrán obtener anotación de sus derechos, el que demanda en juicio de propiedad, ya lo dijimos, el que obtuviere mandamiento judicial de embargo, los legatarios, el que demandare la declaración o presunción de muerte y total. El artículo 1149 le describe a usted todas las personas que tienen derecho a obtener una anotación. Anotaciones que procedan de providencias judiciales no se suspende por apelación u oposición de parte. Bueno, en el caso de ejemplo que les puse o que les mencioné, si una esposa
plantea un proceso cautelar de anotación de demanda sobre la finca 1 del señor Juan, que está inscrita en el libro 1 del folio 1 del registro del departamento de San Marcos en el registro de la propiedad, ya inscrita no es recurrible, no se suspende por apelación u oposición, se mantiene firme. Eso puede verlo usted en el artículo 1151 del Código Civil. Interesante todos esos temas, pero el tiempo que tenemos como para ahondar en ejemplos es limitado. Avancemos. Anotaciones y sus efectos. Podrán enajenarse los bienes anotados. Vean, si en una finca inscrita en el registro de la propiedad, por orden de juez, ya existe una anotación de demanda para que el titular del derecho, el dueño del bien, no venda, ¿se podrá vender ese bien? Sí, sí se puede, pero sin perjuicio del derecho de aquel a cuyo favor se haya hecho la anotación, sin perjudicar al requirente de la anotación. Y se puede vender, pero teniendo el cuidado que en el contrato se haga constar que existe un gravamen consistente en anotación de demanda. ¿En qué delito incurre el que dispone de bien grabado? Veamos, lo que sucede ahí es una estafa, realmente es una estafa porque está vendiendo un bien que ya tiene alguna limitación para hacerlo. Veamos el artículo 1163. Nos recuerda el delito de estafa principalmente en el artículo 264, casos especiales de estafa. Quien dispusiere de un bien como libre, sabiendo que estaba gravado o sujeto a otra clase de limitaciones, con su enajenación o gravamen impidiere con ánimo de lucro el ejercicio de tales derechos, incurre en el delito de caso especial de estafa y la sanción que preceptúa. Sí se incurre en un ilícito. Certificaciones, vamos a ver, de las cancelaciones, requisitos de anotación. Ya las anotaciones tienen algunos requisitos especiales. Yo quisiera entrarle uno por uno, pero son varios. Yo cuando estaba leyendo esta norma, me percaté, son como 6. Vamos a leerlo mejor para no dejar esa inquietud, esa duda. Toda anotación expresará, número 1, el inmueble derecho real a que se contrae. Hay que especificar. 2, pues que hubiere decretado, que dio la orden. 3, las personas a quienes se afecta. 4, el título de su procedencia. 5, el importe de las obligaciones si pudieran determinarse. 6, la fecha y la hora de la entrega del documento en el registro. Esos son los requisitos de la anotación. De las cancelaciones, pueden hacerse cancelar las anotaciones, los gravámenes, pueden hacerse a ruego y pueden darse también a oficio, pero son limitadas las cancelaciones de oficio. ¿Cuándo proceden a ruego? El registrador, se recuerda el principio de dispositivo y se recuerda el principio también de requerir, de requerimiento, de pedir. Veamos, el registrador a solicitud escrita de parte interesada cancelará. ¿Qué va a cancelar? Inscripciones hipotecarias, inscripciones de derechos sobre bienes muebles identificables, las anotaciones de demanda y de embargo después de 5 años de su fecha, la prenda agraria después de 2 años del vencimiento del plazo fijo del contrato. Son las cancelaciones a ruego, de oficio. Hay cancelaciones de oficio, el artículo 1173 le da la respuesta concreta. Cuando se presente al registro un título traslativo de dominio o derecho real
otorgado en virtud de remate por ejecución judicial, se cancelará de oficio todo embargo, anotación o inscripción posterior a la inscripción o anotación del derecho que hubiere motivado el remate. Asimismo, se cancelará la anotación de la demanda de nulidad o falsedad del título que haya dado lugar a la ejecución y al remate. O sea, hay algunos actos, como usted ha escuchado y como puede leer, que pueden cancelarse de oficio por el registrador. ¿Cuándo procede la cancelación y cómo puede ser? Ya dijimos, puede ser, aparte de arruego de oficio, también puede ser parcial y puede ser total. Las cancelaciones parciales son aquellas en las que una parte del bien, una parte del gravamen se elimina, liberando alguna obligación. Y cancelación total es cuando todo el gravamen es suprimido. Certificaciones del registro. Para hablar de cancelaciones, ¿cómo puede ser? Les suplico, por favor, que lean los artículos 1667, 68, 1178, por favor, para que no queden mayores dudas. Certificaciones del registro. Los registradores expedirán las que se les pidan sin citación alguna, cubriendo el interesado los honorarios. Bueno, ¿se recuerda el principio de publicidad? Esto lo que hace es generar la obligación en el registrador de expedir, de proveer, de extender las certificaciones que le requieran sin limitación. Con citación, no es necesario hacer citación al propietario o a tercero, no. Sin citación alguna. Lo único que hay que hacer es pagar la certificación, que son 50 quetzales que usted paga al llegar al registro de la propiedad, salvo que el expediente sea muy grande, entonces le aumentan unos centavos. Pero sí es obligación del registrador extenderlas. ¿Qué sucede si el registrador dudare si la inscripción subsiste o no? Esto está interesante. Duda del registrador si subsiste y si tiene validez una inscripción. ¿Podrá generarse la duda en el registrador? Sí, puede darse. Jóvenes, no son los mismos registradores siempre. Ellos van cambiando con el transcurso del tiempo, la edad, qué sé yo. Hoy está un registrador, mañana otro. ¿Y qué sucede si hay duda? Cuando el registrador dudare si esta debe ser, está mal ubicada la tilde, si esta subsiste o no, cuando se habla de la inscripción, por dudar también de la validez o eficacia de la cancelación que a ella se refiere, insertará a la letra ambos asientos en la certificación expresando que lo hace así por haber dudado de dicha cancelación. Si dicha cancelación reúne las circunstancias necesarias para producir todos sus efectos. ¿Qué sucede entonces si el registrador dudare no tanto de la inscripción, sino de la cancelación de una inscripción? Pues tiene que anotar esa duda que le genera. Analice, profundice en el artículo 1182, 1183 del Código Civil. Nos vamos a las inscripciones especiales. Muy bien. ¿Qué registros llevan por separado? ¿Qué registros se llevan por separado en el registro de la propiedad? Está la prenda agraria, están los testamentos, una serie de inscripciones especiales que nosotros podemos encontrar contenidas y es un número bien fuerte, son varias las inscripciones especiales. ¿Cuáles? Prenda agraria, testamentos y donaciones por causa de muerte, de propiedad horizontal, fábricas inmovilizadas, buques y aeronaves,
canales, muelles, ferrocarriles y otras obras públicas de índole semejante, minas e hidrocarburos, de muebles identificables y otros que establezcan leyes especiales. ¿Ve? Las inscripciones especiales son varias. Las puede encontrar, las puede enumerar desde el artículo 1185 en adelante. Y el segundo párrafo de esa norma sustantiva también regula que hay registros especiales para la prenda común, para la prenda agraria, industrial y comercial. Ahora, el registro de garantías mobiliarias, eso sí no es parte del registro de la propiedad, porque esas garantías mobiliarias están creadas por el artículo 40, si no estamos mal, del decreto 51/2007 de la Ley de Garantías Mobiliarias. Y eso es parte de las funciones de una dependencia del Ministerio de Economía. Bien, ya hablamos del registro de la prenda agraria. Los requisitos para inscripción de la prenda agraria están contenidos en el artículo 1188. ¿Se recuerda que en el 1130 teníamos las garantías de... No. Tenemos los requisitos para la primera inscripción de dominio? Vale. Ahora, requisitos para poder registrar la prenda agraria están en el 1188. ¿Qué contiene? La partida de inscripción de la prenda agraria contendrá nombre e inscripción del fondo o del terreno a que la prenda pertenezca, nombre de los contratantes, lugar, la suma recibida, el nombre del notario, los intereses estipulados, etc. Ahí puede revisar de manera detallada usted esos requisitos. Registro de testamentos y donaciones por causa de muerte. ¿Qué se hacen como pregunta? ¿Qué se hace constar en esos registros? Nombre del testador o donante, lugar, fecha, hora y los demás datos relevantes para que tenga plena validez jurídica. Registro de la propiedad horizontal. Se inscriben formando tantas fincas como pisos o unidades tenga la edificación. En el artículo 1195 encontramos esos requerimientos o requisitos para la primera inscripción y en el 1197 se complementa. Otros registros especiales, ya hablamos de los buques, canales, muelles, etc. Hidrocarburos, lo que hemos descrito ya, y algunas obras más, están cada uno de los artículos que nos ayudan a ir viendo esas inscripciones especiales. De los registros y de los registradores. Nos vamos a concentrar ahora en la institución y en los funcionarios. ¿Qué zonas tiene a su cargo el Registro General de la Propiedad? Ahí necesitamos nosotros ayudarnos y ver lo que preceptúa el artículo 1216. El registro de la propiedad de la zona central con sede en la ciudad capital tendrá a su cargo el registro de las demás zonas que no tengan su propio registro, va entonces a ser parte del registro, de las funciones del Registro General de la Propiedad. Y el control y vigilancia de los demás registros de la propiedad. En la actualidad, usted sabe, ¿no? Ya hay algunas subsedes. En San Marcos tenemos una subsede del segundo registro de la propiedad. Están adscritos a ese segundo registro. Pero el régimen, el control de esos registros está a cargo del Registro General de la Propiedad. ¿Qué dependencia de la Corte Suprema de Justicia tiene a su cargo la inspección de cada registro? Bueno, o sea que también los registros son objeto de revisión, de fiscalización, para fines de determinar si se está cumpliendo o no con los fines de su creación y de su funcionamiento. La inspección de cada registro la tendrá a su cargo el juez de primera instancia civil, designado anualmente por la Corte Suprema de Justicia.
si fueren varios los jueces del departamento en que tenga su sede el respectivo registro. Los jueces de primera instancia visitarán el registro de su jurisdicción para darse cuenta de la marcha, de cómo se está trabajando en esa oficina, del estado en que se encuentran los libros. ¿Se recuerda aquellos libros que dijimos que se llevan en el registro? Pues el juez de primera instancia civil es el encargado de revisar el estado. Los archivos que se llevan también en esa institución, de la actividad y competencia del personal. Al final, esos jueces de primera instancia civil extenderá el acta en que hagan constar sus observaciones y si el despacho se encuentra al día, si hay alguna mora administrativa, mora en el funcionamiento, si hay retrasos, enviando copia de esa acta a la Corte Suprema de Justicia para que, si fuera el caso, dicte la medida que estime conveniente. Si no existe un trabajo efectivo, no hay una eficiencia, hay un descuido notorio en los libros y en el quehacer en el registro, pues por supuesto después de la inspección realizada por el juez de primera instancia civil designado o competente, la Corte Suprema de Justicia, recibiendo esa copia del acta, toma sus decisiones. Muy bien. Otro temita también vamos a ver. Veamos, cuando se realiza la inspección, si los jueces notaren alguna falta de formalidad por parte de los registradores en el modo de llevar el registro o en el arreglo de los documentos que a él corresponda, dictará las disposiciones necesarias para corregir y, en su caso, también aplicará sanción a los registradores en la forma que establece este Código Civil. Muy bien. ¿Y quién nombra al registrador? ¿Quién nombra al registrador? El artículo 1225 nos ayuda a determinar. Cada registro estará a cargo de un registrador propietario, titular, porque puede haber sustituto también. ¿Nombrado por quién? Por el presidente de la República mediante acuerdo gubernativo, a través del Ministerio de Gobernación. Su permuta, traslado o cesación, el cese de las funciones del registrador serán acordados de la misma forma. Cada registro podrá contar con uno o varios registradores auxiliares designados por el registrador propietario bajo su responsabilidad, quienes firmarán las razones, documentos, asientos, inscripciones, anotaciones y todos los actos que se realizan en el registro. ¿Quién nombra a los registradores auxiliares? Esa es una función del registrador. Requisitos para ser registrador, pues no son muchos, pero son de trascendencia. Guatemalteco, notario y abogado colegiado. Póngale atención a esto por si usted quiere ser registrador alguna vez, ya graduado. ¿Podrá ejercer su profesión el registrador? No puede, porque no hay compatibilidad entre el ejercicio profesional como registrador y el ejercicio liberal como litigante. Entonces no puede ejercer, no pueden realizar funciones por las mismas circunstancias. El cargo de registrador, como ya lo decía, es incompatible con el ejercicio de la profesión y con todo cargo de empleado público. Esa es la respuesta a la pregunta. ¿Podrá ejercer su profesión el registrador? La realiza ahí solo las funciones de como registrador. Los registradores, antes de ejercer, garantizan con hipoteca o fianza las responsabilidades en que puedan incurrir. Sí, eso también está regulado, ya está el artículo 1234. ¿Hay registrador sustituto? Sí, lo comenté, sí puede haber un registrador sustituto. Y puede darse, según lo preceptúa el artículo 1233, en cada registro habrá un registrador sustituto de nombramiento realizado por el Ejecutivo a propuesta y bajo responsabilidad
del propietario, es decir, del registrador titular, para que haga las veces de éste en los casos de ausencia, enfermedad o incompatibilidad en el desempeño de sus funciones. El sustituto tendrá las mismas calidades que el propietario. Si excediere de un mes de tiempo de ser interinato, el sustituto deberá prestar garantía en los mismos términos que el registrador titular. Perfecto. ¿Errores en los libros y certificaciones? ¿Se pueden cometer errores? Sí se cometen errores, jóvenes. Futuros colegas, respetables colegas, niños y niñas. Yo, como trabajé en primaria, a veces fui maestro de educación primaria, a veces le digo a mis niños o a mis alumnos cuando estamos en clases presenciales, niños, a uno les causa risa, ¿va? Porque a la mayoría tienen bigotes y las estudiantes de Derecho también ya con sufrimiento de por medio. Pero bueno, ¿hay errores en las inscripciones? Sí se pueden dar. Puede darse en los libros, puede darse en las anotaciones, en las razones que expide. Un ejemplo. Envía usted a inscribir, se envía un primer testimonio de una desmembración donde Juan Pérez dice que le compró a Pedro Díaz. Operan en el registro, asientan la primera inscripción de dominio. Y en la razón, por mero descuido, anotan, no que Juan le vendió a Pedro, sino que Pedro le vendió a Juan. Invierten el orden del acto que tenían los otorgantes. ¿Se puede subsanar? Por supuesto, sí se puede subsanar. Y hay varios errores que pueden cometerse. Entonces, los registradores, antes de firmar y sellar esos asientos, deben de cuidar. Aquí hay que salvar las palabras testadas o intercaladas. Oigan esto, no podrán corregir los errores u omisiones contenidos en los libros del registro con tachas o intercalando palabras entre líneas después de estar firmados los asientos. Bueno, firmado el asiento, no puede hacerse ninguna corrección. Los registradores no pueden recibir o rectificar sin consentimiento de los interesados los errores materiales en que hayan incurrido. Se entiende que hay error material cuando se ha inscrito unas palabras por otras, lo que les comentaba, omitido la expresión de alguna circunstancia cuya falta pues no va a causar la nulidad, o ha equivocado los nombres propios o las cantidades al copiarlas del título, sin cambiar por eso el sentido general de la inscripción. Bueno, los errores de concepto no pueden rectificarse sino por acuerdo unánime de los interesados. Cuando son cuestiones realmente de fondo, tiene que haber acuerdo de los interesados o requerimiento de los interesados. Y en defecto, si no hay acuerdo entre los interesados, tiene que ser mediante una resolución judicial que ordene esa rectificación. Los errores de concepto cometidos en asientos de presentación o en anotaciones marginales pueden ser rectificadas por el registrador cuando el asiento principal basta para que aquellos sean conocidos. Y hablando de rectificación, no lo quiero dejar en el tintero. ¿Podrá rectificarse la ubicación de una finca ante el registro de la propiedad? Sí puede rectificarse la ubicación. Un ejemplo, una finca que requirieron mis servicios porque aparecía ubicada supuestamente en el municipio de San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango. Pero esa era la inscripción legal, pero la ubicación real se encuentra ubicada en el municipio de Palestina de los Altos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Una solicitud a la municipalidad para que se constituya al lugar y mediante un informe haga saber al registro de la propiedad
cuál es la ubicación exacta de la finca para rectificar esa inscripción en el registro. Teniendo ya el notario el informe de la municipalidad, lo que hay que hacer es venir y trabajar una declaración jurada, haciendo constar la ubicación real de la finca. Y esa ubicación, posteriormente entonces, se presenta la solicitud para que el registrador haga la anotación respectiva en el libro correspondiente. Bien, vamos a ver. Errores en los libros y rectificaciones, estamos en eso. El registrador o cualquiera de los interesados en un asiento puede oponerse a la rectificación que otros soliciten por causa de error de concepto, siempre que al juicio de aquellos el concepto que se supone equivocado esté conforme con el mérito del título a que el asiento se refiere. La cuestión que se suscite con este motivo se decidirá judicialmente. Si alguien se opone a que se rectifique, pues los errores, volviendo a los errores de los libros en el registro, judicialmente debe dirimirse. El asiento rectificado no produce efecto en ningún caso, sino desde la fecha de la rectificación, sin perjuicio del derecho de los terceros. El asiento rectificado no produce efecto en ningún caso, sino desde la fecha en que se anotó la rectificación. Porque no vaya a ser que la persona que tenía su terreno en el lugar que le dije decide que ahora se anote correctamente, que su terreno está en Palestina de los Altos, para perjudicar a alguien que desmembró una fracción cuando decía San Juan Usuncalco. Eso podría tenerse como un ejemplo un poco burdo de que el asiento de la rectificación no produce efecto, sino a partir de la fecha en que se ha inscrito en el respectivo asiento del registro. Muy bien. Tenemos minutos para entrar a derecho de obligaciones. Derecho de obligaciones, cuando escuchamos ese tema, en nuestra cabeza inmediatamente aparece que es un conjunto de principios, doctrinas, normas jurídicas que regulan las relaciones que dan entre un sujeto pasivo y un sujeto activo, entre un deudor y un acreedor, y todas las circunstancias jurídicas que se dan entre ambos. Veamos esas consideraciones previas. No toda obligación deriva de un precepto legal o surgida por la manifestación de la voluntad de una persona. No toda obligación deriva de un precepto legal o surgida de la manifestación de la voluntad de una persona. Y la obligación que surge de la expresión de la voluntad es la que le interesa al derecho civil. Obligaciones que surjan a raíz de la expresión de la manifestación de voluntad. Esa es la obligación que interesa al derecho civil. No interesa al derecho civil obligaciones morales, sociales, etc. No, interesan obligaciones que nacen de una declaración de voluntad. No interesa al derecho civil tampoco obligaciones como pagar impuestos, inscripción de actos en registros públicos, votar, etc. No. Veamos qué es obligación. Definamos la obligación. Antiguamente la obligación se designaba con el término de nexum o nexus, de néctare, que significa atar o vincular. Después empleamos la palabra obligatio, de ob y de ligare, que significa sujeción del deudor al derecho del acreedor. Entonces, la obligación es un lazo jurídico, es una atadura que mantiene unido al deudor en sumisión, valga ese término, al derecho del acreedor. Concepto de obligación. La obligación es la relación jurídica entre dos o más personas, por virtud de la cual una de ellas, llamada deudor, está compelida, está obligada a entregar al acreedor una prestación. Relación jurídica entre dos personas, esa es la obligación. Una deudor y otro acreedor. Uno obligado a dar y otro con derecho a exigir.
Elementos de la obligación. Están los elementos, elemento personal, elemento real, la relación jurídica. Elemento personal, o sea, el elemento subjetivo. Está el activo, que es el acreedor, el pasivo, que es el deudor. El elemento personal de una obligación puede ser unipersonal de cada lado, de cada polo, un deudor y un acreedor, pero también puede ser pluripersonal, en ambos o en un polo. Pueden haber varios deudores y un acreedor, o pueden haber varios deudores y varios acreedores. ¿Sí me explico? El elemento personal es entonces, su elemento subjetivo, esta persona llamada deudor, que tiene la obligación, que está compelido a cumplir con un derecho que le asiste a la otra persona llamada acreedor. Y que ya dijimos que esa obligación puede darse de forma pluripersonal, varios deudores, un acreedor, o varios deudores y acreedores. El elemento real lo constituye la prestación. Es decir, ¿qué es la prestación? Es la conducta o el comportamiento a que el deudor está compelido, está obligado, y que el acreedor está legalmente capacitado para exigir. Ese elemento real, la prestación. ¿Cuál puede ser? ¿Un dinero? ¿Cuál puede ser? La obligación de hacer, de construir, de edificar, de no hacer, también puede ser elemento real. Muy bien. En un principio la doctrina se refirió al elemento real de la obligación como sinónimo de la cosa. Lo podemos decir de esa manera también. El elemento real es la cosa. El por qué hay un deudor y un acreedor. Porque hay una cosa en medio. Puede ser el dinero. Actualmente el objeto de la obligación es entonces la prestación. Le llamamos prestación a la conducta que el deudor debe asumir para cumplir con el acreedor. Y luego el otro elemento, que es la relación jurídica. La relación jurídica es la obligación que resulta de un acto de declaración de voluntad consistente en dar, hacer o no hacer. Ahí nos explica, nos ayuda el artículo 1319. Las obligaciones resultan de la declaración de voluntad consistente en dar, hacer o no hacer. Bueno, estamos en el mundo del derecho de obligaciones. Pasemos ahora y nos vamos siempre dentro de este ámbito al negocio. Usted ha hecho negocios. Sus familiares han hecho negocios. Yo he hecho negocios. Todos hemos hecho negocios. ¿Y qué es el negocio? Es un trato, es un acuerdo. Es el deseo de comprar, de vender, de adquirir, de permutar. Negocio es ese trato jurídico porque está conforme a la ley. El negocio jurídico civil es distinto a cualquier otro negocio, al negocio mercantil. El negocio jurídico mercantil es un acuerdo entre comerciantes conforme a la ley. Vea la diferencia. Negocio jurídico civil se da entre particulares, entre personas jurídicas, etc. Pero están regulados en el Código Civil sencillo. Negocio jurídico mercantil, acuerdo entre comerciantes conforme a la ley. Y el negocio jurídico mixto es trato que puede darse entre comerciantes o personas no apegadas a la ley. Decimos no muy apegado a la ley. Téngase en cuenta que todo contrato es negocio jurídico. Todo contrato es negocio jurídico, pero no todo negocio jurídico es un contrato. ¿Estamos? Contrato, negocio jurídico, no hay para dónde. Negocio jurídico no siempre es un contrato. El contrato es negocio jurídico, pero no todo negocio jurídico es un contrato. Recordemos, el negocio jurídico se divide en actos y en contratos. Entonces, todo contrato es negocio jurídico, pero el negocio jurídico no siempre será un contrato, ya que puede ser un acto. Veamos, expliquemos. Contrato.
acto por el cual una o más personas convienen en dar, hacer o no hacer, o extinguir o modificar una obligación. Acto, dos o más personas crean, modifican o extinguen obligaciones. Ejemplo, matrimonio, capitulaciones matrimoniales, testamento, donación. Veamos la diferencia. Contratos, compra-venta, sí es un contrato. Permuta, también es un contrato. Donación, mutuo, etc., contrato. Veamos un acto. Una, dos o más personas también pueden crear o modificar, o extinguir obligaciones. Ejemplo, matrimonio. ¿Pero el matrimonio será un contrato? No. Lo explicamos, me recuerdo, en una de las primeras clases. El matrimonio es una institución social, y no le digo el resto porque tiempo tenemos poco, pero no es un contrato. Las capitulaciones matrimoniales, testamento, es un acto de pura voluntad, eminentemente personalísimo. ¿Cómo se determina si una situación es acto o contrato jurídico? Aló, jóvenes, futuros abogados, ¿cómo se determina si una situación es acto o es contrato? Por la ubicación de esa situación o de esa circunstancia en el código. Véase, la donación entre vivos es contrato. Se ubica en la segunda parte del libro quinto, ¿ya? Código Civil. Donación entre vivos, contrato. ¿Por qué? Está en el derecho de obligaciones. La donación mortis causa es un acto. Se ubica en el libro tercero del Código Civil. El matrimonio, pues, es una institución social, es un acto, pero no es contrato. El negocio jurídico, ahora, veamos requisitos para el negocio jurídico. Respire profundo un ratito y vaya conmigo al negocio jurídico y sus requisitos. Para que todo negocio jurídico sea válido, necesita capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito, formas de manifestación de la voluntad expresa cuando se hace saber o se hace constar, se ratifica y se signa mediante contrato, tácita cuando realiza acciones que evidencian la aceptación de un negocio. Por ejemplo, dar en arrendamiento una casa, la pide, va a mostrar el inmueble y todo. No hicieron el contrato, pero el arrendante, el dueño del bien, ya permitió que el arrendatario ingrese. Uno acepta dar en arrendamiento y el otro toma para sí y para su uso la casa que le dan. Esa es una aceptación tácita. Y por presunción de la ley. Eso está contemplado en el artículo 1252. Casos en que el silencio es manifestación tácita de voluntad. Bueno, ahí quisiera detenerme un ratitito porque es importante. Voy a pedirles que por favor tomen su código civil y vayan al artículo 1252. Vamos a ver 1252. Necesitamos regresar a esa o ver esa norma para entender lo de la presunción de la ley. Muy bien, ¿por qué tan calladitos? 1252. Esa norma nos ayuda a entender cuándo el silencio es manifestación tácita de voluntad. En 1253, para ser más concretos. El silencio no se considera como manifestación tácita de voluntad, sino en los casos en que existe para la parte a quien afecta la obligación de explicarse. Si estaba obligado a manifestarse y no lo hace, su silencio significa aceptación tácita.
Muy bien. ¿Quiénes son capaces para hacer declaraciones de voluntad? Todas las personas que no hayan sido declarados en estado de interdicción. ¿Cuáles son los vicios de la declaración de voluntad, jóvenes? Eso sí lo manejan ustedes muy bien. Error, dolo, simulación o violencia. ¿Qué es la nulidad relativa de un negocio jurídico? Significa que es anulable el negocio y será válido ese negocio mientras ninguna de las partes reclame vicio de consentimiento. ¿Qué es el error? Error en el negocio jurídico puede recaer sobre la cosa que motivó el negocio o sobre la persona, una persona distinta a la que motivó ese negocio. Clases de error en la doctrina habla in personae, intuitae, en el objeto, en sustancia, en cantidad, calidad. Realmente la doctrina nos habla de error dividiéndolo en varias partes. Puede ser error en la persona, en el objeto, etc. ¿Qué es el dolo? Dolo es la sugestión que se emplea para inducir a error o mantener en él a una de las partes contratantes o contratantes. Sugestión, engañar premeditadamente, ¿verdad usted? Pero veamos, diferencia dolo penal. Usted ha conocido el dolo penal también. El dolo penal es la intención de causar daño. Inducir a engaño, engañar, mejor dicho, ¿para qué? Para provocar mal. El dolo civil es propiciar que otra persona se equivoque, siempre perjudicándola en su patrimonio principalmente. Violencia. ¿Qué es la violencia? Es toda actitud, toda acción que puede ser física o psíquica que se utiliza para obligar a una persona a realizar un negocio. Ahí están los artículos en que puede usted ahondar en el tema. Y cuando hay violencia, ese negocio jurídico puede ser objeto de alguna nulidad. Quise resaltar el temor reverencial. Por el temor reverencial no puede anularse el negocio jurídico. ¿Qué es el temor reverencial? Es el respeto, yo voy a llamarle así, el respeto reverente, el respeto que se le tiene a la persona de quien adquirió un bien. Por ejemplo, si usted, su papá le dona un bien, él ya no está, marchó, está en el más allá, y usted dice, bueno, voy a vender este bien. De repente procura la rescisión del contrato, no debía haberlo vendido, mi papá me lo dio, por ese respeto que le tengo a él o que debo tener, le voy a dejar sin efecto. No, la ley dice, establece, mejor dicho, que por el temor reverencial no puede anularse el negocio jurídico. ¿Cómo se califica la violencia en negocio jurídico? Eso va a depender de la intensidad con la que se realice esa violencia. Si llaman a uno de los contratantes, que es el propietario de un bien, y lo extorsionan, esa violencia sí genera la posible nulidad del negocio. ¿Y qué es la simulación ahora? La simulación sucede cuando a un negocio jurídico se le da una apariencia distinta al verdadero negocio jurídico que se celebró. Eso sucede mucho en varias partes del país. Hay personas que se dedican a dar dinero, son usureros, pero dan dinero en calidad de crédito y van con un notario que muchas veces se convierte en cómplice de ellos y realizan un contrato. Debería de realizarse un contrato con garantía hipotecaria. Pero no. Con ese objeto van, pero lo que realmente realizan es una compraventa para garantizar la devolución del dinero en perjuicio del deudor en este caso. A eso se le llama simulación. Hay simulación absoluta, dos clases de simulación, absoluta y relativa. Simulación absoluta es cuando nada real existe en la declaración de voluntad. Y relativa, pues es una falsa apariencia que se le da al negocio jurídico, ocultando su verdadero carácter.
La acción de simulación es imprescriptible para las partes. Allí quiero que por favor vaya usted al artículo 1290, donde habla de la revocación, 1301 de la nulidad, 1302 la nulidad que de oficio debe decretarle al juez, y veamos si tenemos otros temitas aquí para seguir avanzando. Obligaciones según su eficacia. Las obligaciones según su eficacia pueden ser puras, condicionales, a plazo, y veamos que puras es la obligación no sujeta a ninguna condición. Condicional puede ser suspensiva y resolutoria. A plazo puede ser plazo suspensivo,